el día de hoy en este café filosófico, un tema que es bastante importante. Podemos titularlo ¿Educar para qué? ¿Educar para qué? Que dicho de otro modo, pues sugiere esta pregunta esto, es preguntarse sobre cuáles son los fines de la educación. Podemos decir cuál es el fin de la educación o cuáles son los fines de la educación. ¿Educar para qué? ¿Qué intención tenemos para educar? ¿Qué intención tienen los papás para educar a sus hijos? ¿Qué intención tienen los maestros? ¿Qué intención tiene el Estado? Los padres educar a sus hijos, los maestros enseñar a sus educandos y el Estado educar a sus ciudadanos, niños, adolescentes, jóvenes que están también a ser ciudadanos. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Educar para qué? ¿Cuál es la finalidad de la educación? Y bien, sobre este tema, pues vamos a dar unas ideas, pero usted sabe, el café filosófico se caracteriza porque hay participación de los concurrentes. Ya el café filosófico anterior yo anuncié ese tema. Han estado viniendo más o menos unas 40 personas. Han pasado como 3 semanas, lamentablemente, elecciones y después una semana que no tocaba, 3 semanas, y vemos ausencia de los que deberían. Vemos ausencia de, no todos, pero ausencia de los que entonces, habíamos anticipado el título del tema para que vinieran ya con sus ideas investigadas y pudieran participar para comenzar con una lluvia de ideas acerca de cuáles serían los fines de la educación. Pero yo pediría, si aquí hay personas que quisieran participar para comenzar esto, que por favor lo hagan. No sé si por ahí, ustedes que siempre vienen, tienen alguna idea, ya tienen investigado, han leído algo, me avisan si tienen algo. Por aquí también. Es más, así no hay medida en el anterior, si en este momento tienen una idea, vamos a ir segura de lo que es el fin de la educación, los fines de la educación, pues pueden participar. ¿Alguien por este lado? ¿Sí? ¿Sí? Ya, hay que entenderlo el libro. Conocimiento, transmitir instrucción. Pareciera, en lo que entiendo, o sea, dar la definición como también formar, pero yo más entiendo que formación ya depende de la capacidad de cada uno. O sea, si los padres quieren formar a los hijos para que tengan una carrera y puedan acceder a un buen sueldo, lo hacen de esta manera. Si quieren formarlos para que sea una persona de bien, lo pueden educar de cierta manera, ¿no? Pero en definitiva es transmisión de conocimiento, transmisión de valores, transmisión de comportamientos también, bien sea por el ejemplo o bien sea por la palabra. Y mayormente se puede dar como si tiene una figura de autoridad, un maestro, un padre o alguien externo. Adicional a esto, yo comento algo que me dejó pensando esta pregunta. Esta pregunta me dejó pensando en 2 interrogantes. ¿Quién educa realmente? ¿Quién educa realmente? ¿Quién educa realmente? ¿El padre que me transmite el conocimiento? ¿O yo cuando llego a la edad de discernimiento que ya yo puedo analizar lo que me han enseñado? Esa es una... Muy bien. Interrogantes que me dejó esta interesante. Muy bien, respecto a esto es interesante justamente ver, cuando uno busca cuáles son los fines de la educación, que este no se sería como el primer paso en la respuesta, es transmitir conocimientos. Para eso debemos entender lo que significa la palabra educar. Educar, en realidad, viene de 2 palabras, ¿no? Educare y educe. Educare y educe. Educare significa transmitir conocimiento.
el profesor no solamente debe transmitir los conocimientos ya adquiridos por la humanidad, vamos a decirlo así, conocimientos adquiridos por la humanidad, para que el alumno tenga esa riqueza, lo que otros ya pensaron, lo que otros ya descubrieron, todo eso, mira, tú no tienes que hacer el esfuerzo, aquí está. Tiene una transmisión de los conocimientos, de la realidad, de la vida, en fin, ¿no? Y esta es una primera parte, vamos a decir, del proceso de educación. Lo otro es el eduche. ¿En qué consiste el eduche? En el profesor debe procurar que el alumno saque de sí mismo sus propias capacidades para que entre en reflexión, para que piense las cosas y para que pueda tener también un aporte, dar un aporte sobre el tema que se trata, de qué se trata. Entonces, educar es transmitir conocimientos al alumno, entonces el alumno es receptor de esos conocimientos, es más, hay conocimientos que no lo puede poner en duda, teoría de Pitágoras, una serie de conocimientos, ¿no?, que recibe. Entonces, el alumno es receptor, por lo tanto, el alumno es un agente pasivo de la educación, y el agente activo es el maestro, que le transmite los conocimientos. Pero el eduche también consiste en que el profesor, el maestro, motiva al alumno a que él mismo vaya creando una manera de entender las cosas que el profesor está tratando. Por eso el profesor hace preguntas y el alumno entonces empieza a pensar. Y de esta manera participa. Yo creo que esto es así, yo opino que esto es así, entonces va sacando de sí mismo todo lo que tiene como una riqueza interior también, en base a la experiencia, en base a lo que escucha su papá, su mamá, en base a lo que ha leído, en base a lo que ha visto en televisión, lo que fuera, ¿no? Entonces, este es un primer, vamos a decir, acercamiento a los fines de la educación, ¿no? La transmisión de conocimientos, pero ojo, transmisión de conocimientos que, vamos a decir, se sabe que son buenos para la, vamos a decir, para la formación de los hijos, ¿no? Pues aquí pasó hasta lo segundo. Algunos oponen o distinguen educación de formación. Algunos dicen, por ejemplo, incluso llegan a decir instrucción, ni siquiera dicen educación. No dicen instrucción y educación. O sea, ese es un asunto de términos, de palabras. Dice, no, el colegio te instruye, que te da conocimientos, y el hogar te educa. Dice, no, algunos dicen así, pues está bien, es una forma de enfocar el tema. Otros dicen que la educación y la formación están en casa. Y la sola educación está en el colegio, ¿no? Es un poco lo que nos ha transmitido esta investigación, ¿no? Entonces, en eso vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es formación? ¿Alguien me puede decir qué cosa es formación? ¿Qué entiende por formación? ¿Es alguien que me dice algo sobre eso poder hablar? Sí, a ver, el vino, por favor, aquí el vino. ¿Alguien podría, por favor? ¿Alcanza? ¿Sí? ¿Puede ser café, por favor? Sí. A ver, mis hermanos me decían que se entiende por formación. Padre, hermanos, yo hace mucho tiempo, años, yo una vez conocí creo que es de Santo Tomás de Aquino, en principio, que dice educar al hombre en todo lo que tiene de hombre. Entonces por ahí va más o menos la respuesta. Formación, ya, perfecto. Ya. Entonces, déjame nomás me siento. Bien, fíjense, formación, vamos a hacerlo simple, filosofía. Formación significa dar forma. Formación significa dar forma. Entonces, es donde también nos ha dicho la hermana Liliana, ¿no?
¿Qué forma queremos dar a los hijos? ¿Qué forma queremos dar a los alumnos? ¿Qué forma quiere dar el Estado a los ciudadanos? Entonces, la formación viene a dar forma, no hacer del individuo un ser informe, que no tiene forma, que no se sabe qué cosa es, sino darle forma, indudablemente darle forma de acuerdo a cómo él es por naturaleza. Darle forma en un sentido, como se dice, amplio, en cuanto a humanizarlo, darle forma de hombre, y no de hombre civilizado, y no de hombre salvaje. Darle forma, todos somos iguales en ese sentido, y debemos de desarrollar en nosotros, o la educación tiene la finalidad de desarrollar en cada uno de los alumnos o hijos, desarrollar todas sus potencialidades naturales. Pero esas potencialidades naturales tenemos las universales. Todos tenemos inteligencia, hay que darle forma a esa inteligencia. Todos tenemos voluntad, hay que darle forma a esa voluntad. Todos tenemos libertad, hay que darle forma a esa libertad. Por lo tanto, la educación consistirá en esa acción por educar la inteligencia, educar la voluntad, educar la libertad, educar la inteligencia para que conozca la verdad, educar la voluntad para que desee el bien, educar la libertad para que elija ese bien que sabe por la inteligencia que es bien y que desea su voluntad. Entonces uno elige el bien. Y la educación debe tener eso. Para comenzar, y en eso todos somos iguales, todos tenemos inteligencia, voluntad y libertad. Pero también dar forma a cada persona de acuerdo a particularidades que tiene su ser, porque no todos somos iguales. En cuanto a talentos, en cuanto a características que son muy personales, hay algunos que les gustan mucho las letras, a otros les gustan mucho las ciencias experimentales. Hay otros que les gustan las artes, otros les gusta el deporte. Entonces, darle la forma de acuerdo a cómo presenta el niño, el adolescente, el joven, cómo presenta esas particularidades de su propio ser. Entonces, la educación debe buscar eso. También debe buscar eso, formar, darle forma a la persona. Esto es muy importante, ¿no? ¿Alguna intervención más, por favor? Sí, ahí está la técnica. Entonces, en base a todo lo que usted ha dicho en este momento, nosotros, ya las madres, somos las primeras formadoras del carácter. O sea, cuando yo les enseño a mis hijos, les enseñé, o sea, mi credo, la religión, urbanidad y una costumbre para respetar a las personas y todo el bagaje, o sea, todo lo que me enseñaron a mí, lo estoy plasmando en ellos. Nosotros somos las primeras formadoras de la humanidad de nuestros hijos, o sea, del respeto, de los valores que ellos deben, con los que deben salir al frente, ¿no? A ser educados en el colegio, y darles toda esa parte cultural que de repente yo no les puedo dar, o sea, o por lo menos no en todo el contexto. Vamos, les enseño la primera letra, todas esas cosas, pero la educación, o en todo caso la instrucción, ya está en manos de ellos, claro, también controlada por nosotros, ¿no? Porque si van a poner a mis hijos, si yo soy católica en un colegio que simplemente es nada religión. Sí, perfecto. Bien, el tema que tanto como saben de la educación es muy amplio, inclusive cuando se estudian pedagogía, ¿no? Estudian filosofía de la educación, son muchas clases, ¿no? Se tocan diferentes temas, pero estamos ahora enfocando respecto a cuáles serían esos fines de la educación. Ahora, vamos a ver
9, pero solamente este sería el fin, el único fin de la educación: transmitir conocimientos, darle forma al espíritu del hijo, el alumno o el ciudadano. ¿Habría algún otro fin de la educación? No sé si alguien lo puede decir, por favor. ¿Qué tiene que decir? Bueno, en cuanto a la educación, también podríamos decir que es crear un hombre nuevo, con mayores conocimientos, con capacidad y conciencia de lo que es, con capacidad para poder razonar, discriminar y poder crecer como ser humano. Ahora, eso sería lo general, pero también para ayudar al ser humano a especializar el servicio que le va a brindar a la sociedad. Eso también. Muy bien. Perfecto. A ver. Como acaba de decir que la formación implica dar forma, darle humanidad a la persona. Esto compete a la autoridad en la familia o en una institución educativa. Saber guiar, como usted dijo, tanto el intelecto, la voluntad y la libertad. Pero eso, viéndolo para mí, lo veo muy complejo, porque si bien es cierto el intelecto lo dan las instituciones educativas, pero la libertad, esto es bastante complejo, porque ya cuando los chicos crecen, tienen la libertad de elegir y de repente se van por lo que es más fácil y más atractivo, ¿no? Eso quería comentar. Sí, está bien. No, estamos haciendo ahora la teoría de la educación. Pero se acuerdan que en la filosofía anterior tratamos el tema si el hombre es bueno o malo por naturaleza, y dijimos que era bueno por naturaleza, pero inclinado al mal. Por eso, después de esto, pretendo entrar al punto de que por qué somos enanos en la sociedad. ¿Por qué vivimos en enanos? Pero bueno, vamos paso por paso. Yo quiero contarles una historia que nos puede ayudar para encontrar un segundo fin de la educación. Cuentan que Licurgo, legislador de Esparta, allá por el siglo 7, 8, 9, no sé cómo de acuerdo a los historiadores, antes de Cristo, estaba en la plaza pública y se le acercaron los pobladores para hacer una pregunta al sabio. Y le dijeron: Licurgo, quiero que nos respondas a esta pregunta. ¿En qué debe consistir la educación de nuestros hijos? Licurgo se puso a pensar por un momento y le dijo: regrese a este mismo lugar, a esta misma hora, dentro de un año, y le daré la respuesta. Todos se sorprendieron. Porque si era un sabio, pues ellos esperaban que tuviera la respuesta bien y se las puede decir. Entonces accedieron, porque bueno, el respeto que tenía el sabio legislador de su pueblo, Esparta, y al año, en el mismo lugar, en la misma hora, llegaron los pobladores a la casa pública para esperar a Licurgo, esperar al sabio. Y eso lo ven venir a lo lejos, trayendo 2 perros castores y los jaulas. Llegado al lugar, se hizo silencio y Licurgo ató a los perros, dejó las jaulas delante de ellos. Luego procedió a destapar, a descubrir una de las jaulas, la de este lado, y todos vieron que era una liebre. Licurgo soltó la liebre e inmediatamente soltó al perro. El perro comenzó a perseguir a la liebre hasta que la alcanzó y la mató. Entonces Licurgo procede a atar a este perro y, bueno, la liebre la puso a su costado. Procedió a hacer lo mismo con el segundo perro y la segunda liebre. Destapa la jaula, que es una liebre, abre la puerta, sale la liebre, suelta al perro, el perro se abalanza sobre la liebre y la liebre, en vez de ir, se pone a jugar con el perro. Y entonces la gente estaba
Y Licurgo procede ya a matar al perro, guardar la liebre viva en la jaula y les dice lo que ha hecho en ese año. Al primer perro y a la primera liebre los griegos separaron y han crecido movidos por sus propios instintos. A este segundo perro, segunda liebre, los querían juntos comían, juntos jugaban, juntos dormían. En esto debe consistir la educación de nuestros hijos, enseñarles a convivir. Esa fue la enseñanza universal del Licurgo. Enseñar a convivir. Uno de los fines de la educación debe ser enseñar a convivir, no competir, sino convivir. Porque, fíjense, todo ser humano nace en una sociedad, nace en un pueblo, ese pueblo, digamos, tratando de dar un enfoque científico, social, ese pueblo es una sociedad. ¿Y de dónde viene la palabra sociedad? De socios. Entonces, todos los que pertenecen a un pueblo, pertenecen a una sociedad, son socios. Son socios que buscan un mismo fin, un bien que sea común para todos, el bien común. Y como socios, repito, como socios colaboran unos con otros, desde lo que ellos pueden hacer. No son enemigos uno de los otros. No son competidores, no son rivales, son socios. Cada uno de ellos debe de vivir sabiendo que en conjunto con los demás se va a alcanzar el bien común. El bien común. El bien común ya sabemos que es la satisfacción de las necesidades más elementales que tenemos y de otras necesidades. Pero un bien común que se va a ver si realmente ha sido alcanzado, si acaso la sociedad presenta algunas características, ¿no? Y una de ellas es lo que busca toda la sociedad. ¿Qué es lo que busca toda la sociedad? Es la paz. Todo pueblo busca la paz. Es hasta la sociedad pequeñita, el hogar buscamos la paz, debe tener paz en el hogar. No siempre será así, pero buscamos eso. En el colegio debemos aprender a convivir. Ya no había bullying. ¿Por qué bullying? Porque no he aprendido a convivir. Porque a veces que hubiera crecido, abandonaba mis instintos, como ese perro y esa liebre. Abandonamos a los instintos, entonces, bueno, yo soy más fuerte que tú, yo te pego, yo abuso de ti. No se ha enseñado a convivir. Entonces, lo importante es que uno de los fines de educación, pues, reconocer que uno de los fines de educación es enseñar a convivir, para que juntos, dentro de la sociedad, actuemos como socios, busquemos todo la paz. Pero ¿cómo se consigue la paz? Mediante la justicia. Aprendamos a ser justos. Aprendamos a ser justos. Y sentirnos, para lograr esto, y también como consecuencia de esto, vivir la unidad. Sentirnos todos uno. Sentirnos uno. Todos estamos en lo mismo. Fíjense, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En tiempo de guerra, todos somos uno. Lo diría mi compañero hoy y lo canto. A mí no me importa si es de mi condición social, no me importa si es de mi color, no me importa nada de eso, es mi compañero, está en la guerra conmigo. Somos uno que en la guerra, nos cuidamos las espaldas. Y en tiempo de paz, a mí somos como, muchas veces como competidores o como enemigos. Y esa diferencia, ¿no? En tiempo de guerra, todos somos uno. En tiempo de paz, empezamos a competir, que yo soy mejor que tú, que yo merezco más que tú estás de más. Porque no hemos aprendido a convivir. Lo importante es aprender a convivir. Para aprender a convivir se tiene que educar en el hogar, educar en el colegio. Y de esta manera, pues, lograr para que exista
esta justicia en las relaciones interpersonales que nos lleve a la paz. Por ejemplo, tenemos que hacer que el niño, el adolescente o el joven sepa valorar al otro. Valorar al otro. Cuando valoras al otro, lo estimas. Cuando valoras al otro, lo estimas y lo respetas. Porque tiene un valor que tú mismo estás reconociendo. Tiene un valor. Te viene el respeto. Y por lo tanto, ese respeto, porque lo ves que es glorioso, te hace actuar con él en justicia. En justicia. Y cuando actúas en justicia, vives en paz. Cuando hay injusticia, se rompe la paz. Cuando hay injusticia, se rompe la paz. Sea en el hogar, sea en el colegio, sea en el trabajo, en la vida social, en la vida del pueblo. Cuando hay injusticia, se esfuma la paz. Para que haya paz tiene que haber justicia. Pero para que haya justicia, yo tengo que valorar al otro y respetar. Y por eso tratar con justicia. Entonces, el segundo fin de la educación sería enseñar a convivir. Porque hemos estado viendo el primer fin de la educación. Y el primer fin de la educación es el que ahora está prevaleciendo. Está prevaleciendo en las aulas. Por eso lo que decía la hermana, colegio, ¿no? En el colegio se ve de darle todo lo que va a necesitar para desenvolverse en la vida, pero ¿qué vida? ¿No? Ahí también hay este asunto. ¿Cómo enfocas tú la vida? Según cómo enfoques la vida, cómo entiendas la vida, vas a educar al joven. Entonces tú lo puedes educar para que sea un consumidor, para que sea un hombre económico. Es decir, que solamente piensas en él como persona que va a contribuir con la economía. Entonces lo preparas para que se inserte en la sociedad y entre al aparato económico. Inclusive, alguna vez escuché una entrevista por radio cuando iba manejando, que a los niños de un nido ya le estaban enseñando a usar la tarjeta. Y el periodista se sorprende, ¿no te parece que es un niño para enseñar a usar la tarjeta? No es que de todas maneras se van a encontrar más adelante en un mundo donde se usa la tarjeta, ¿no? Para pagar, ¿no? Entonces se le está educando para ser un hombre económico. Entonces, al insertar una sociedad que valora ese aspecto, no importa cómo te ve la vida, no importa si estás viendo qué cosa, eso no importa. No importa si quieres abortar, eso no importa, pero tú entra en la economía. Ya está. Entonces, ese es un tema también importante que hay que ver, ¿no? No solamente formar al hombre desarrollando todas las cualidades, pues es muy inteligente, pero como vemos en el café anterior, pues es inteligente para el mal. Puedes discernir muy bien, lo que decía mi hermana, discriminar en el sentido de discernir, ¿no? Discernir. Discierne muy bien todo y dice, esto vamos a hacer, perjudica a algunos y sale beneficiado de ese acto justo él y su grupo. Entonces, este sería, vamos a decir, un segundo fin de la educación: enseñar a convivir, enseñar a convivir. Y bien, tenemos también que ver este aspecto desde este punto de vista, ¿no? Porque estamos hablando ya de vivir juntos dentro de una sociedad. Ya hemos dicho lo que teníamos que saber sobre eso. Podríamos cambiar la expresión diciendo que el fin de la educación, este segundo fin de la educación, es la adaptación social, ¿no? Es la socialización en sí, ¿no? Es la socialización. Estamos hablando de sociedades, de socios. Entonces, el segundo fin de la educación es la socialización. Pero también se aplica estas palabras, la adaptación social. Adáptalo a la sociedad. Adáptalo. Entonces, un fin de la educación, un segundo fin que estamos viendo, es la adaptación social. De tal modo que cuando una persona, un joven, generalmente un joven, muchacho, se comporta fuera de las leyes o fuera de las normas de humanidad, lo que fuera, yo recuerdo mucho, ¿no? Cuando era más joven, a este joven se llamaba inadaptado social. Porque había tirado piedras, había roto columnas, había hecho de esa manera, había rayado los carros, en fin,
inadaptado social no sabe vivir en sociedad. Inadaptado no se adapta. ¿Por qué razón será? Porque ya eso es cuestión de los sociólogos que investigan un poco sobre el tema. La inadaptación social. Entonces, bueno, al final de la educación podríamos decir que desde el punto de vista es la adaptación social. Pero entonces surge el tercer fin de la educación, que es el formar en el niño, en el joven, el niño, el adolescente, el joven, formar un espíritu crítico. Crítico no que esté dando la contra a todos, no. Crítico en el sentido de que sepa examinar las cosas y encontrar qué de verdad hay en esto y qué de error hay en esto, o qué de verdad hay en esto y qué de mentira hay en esto. Porque qué bueno, te adapta a la sociedad, pero de acuerdo a fines que no son los que más te convienen a ti, para que te humanices. Entonces, uno debe tener un espíritu crítico, es decir, ¿pero qué están haciendo de mi vida? ¿Qué están haciendo de mi vida? ¿Qué están haciendo de la vida de mis hijos? Va al colegio y le enseñan que él puede elegir su sexo, pues está miedo. Bueno, es elegido que puede elegir su sexo, está en el nido, o está en primaria. Además, elegir porque si ya nació varón, nació mujercita. ¿Qué tiene que elegir? Si ya es el espíritu crítico. Esto está mal. Esto no está bien. Y si tú eres libre para, si quieres interrumpir el embarazo, un momentito. ¿Cómo se interrumpe el embarazo? El embarazo tiene su proceso y luego nace el niño. ¿Qué es interrupción del embarazo? Es que trae la vida. Tiene discernimiento y analiza el tema. Pero esto le están enseñando en el colegio a mis hijos. A mi hija, que tiene ya 14, 15 años, voy a abortar, no tiene su cuerpo, está bien que le el cuerpo, pero no del cuerpo del niño que tiene que dar la vida, ¿no? Entonces, espíritu crítico, para no adaptar a una sociedad que en realidad persigue, o mejor dicho, se mueve por intereses ideológicos, eso vamos a hablar también. Y un cuarto fin de la educación es el ayudar al niño, ayudar al adolescente, ayudar al joven a encontrar el sentido de su propia vida. ¿Cuál es el sentido de su vida? Hay un sentido de la vida que es general y hay un sentido de vida que es particular para cada uno. Mejor dicho, hay un camino que te lleva a la plenitud y a la salvación, a la trascendencia, y otro camino que te lleva a eso mismo, pero de acuerdo a cómo tú eres. De acuerdo a cómo tú eres. Entonces tienes que escoger el camino de acuerdo al sentido que tú aprendes. ¿Cuál es el sentido de tu propia vida? Pero a este respecto ya tenemos que contemplar el tema de esta manera. Una sociedad, hemos dicho, está conformada por personas que actúan como socios buscando un bien común. Y para eso establecen relaciones de valoración, respeto, justicia, alcanzando así la paz y procura vivir en unidad. Pero viene la pregunta, ¿cómo es que cada uno de esos miembros de la sociedad, o cómo es que esa sociedad en conjunto encuentra el bien? O sea, ¿qué concepción tiene del bien? Porque hay una concepción que no, vamos a decir, se distribuye entre cada uno, sino es vamos a decir, una concepción del bien que es general, que es del pueblo. Entonces es ahí donde decimos, bueno, ¿quién me dice que es el bien? Y ese bien, ojo, uno lo alcanza una vez encontrado, a menos con inteligencia, captado cuál es ese bien, surgen los valores. Y entonces el hombre, el intento de alcanzar esos valores, practica las virtudes. Y esas virtudes, vamos a
Y entonces, ¿y esa idea de bien de dónde viene? A lo largo de la historia de la humanidad, siempre la idea de bien para el pueblo ha venido de la religión. Ustedes pueden estudiar o recordar los estudios que han hecho. Todo pueblo tenía un concepto de bien para el pueblo que provenía de su religión. Y cuando pasa el tiempo y la religión, vamos a decir, deja de ser importante en la sociedad, porque fue muy importante en la edad antigua, los pueblos paganos y sus dioses, y también el pueblo de Israel, el pueblo cristiano que empezaba. El tema de Dios fue muy importante, la religión fue muy importante en la Edad Media. Entonces, tengamos caso de la antigua y media de un teocentrismo, pero pasamos a un renacimiento, una época de renacimiento que ya el referente no era tanto la religión, sino la humanidad. Se enalteció el hombre, el antropocentrismo, ¿no? Y el hombre es el centro, la concepción del hombre, todas sus potencialidades. Eso indicaba lo que es el bien, ¿no?, para el hombre, y ahí es donde un poco la libertad, ¿no?, la libertad del hombre ya se separa un poco de Dios y seguía caminos que pensaban que eran lo mejor. Entonces, vamos a ver, comienza a haber ya ideologías, y ahora en este tiempo, como hay razón, en este tiempo, en el tiempo de la modernidad, el mayor bien es alcanzar un raciocinio perfecto, época del racionalismo, entonces, a la medida que tú vayas ilustrándote, el tema de ilustración, ese tiempo en que se buscaba justamente por el conocimiento alcanzar con la verdad la libertad. Seré libre cuando tenga mayor conocimiento de las cosas. Eso era lo que buscaba en aquella época, ¿no? Los filósofos han escrito sobre eso, ¿no? El filósofo norteamericano, ¿no?, escrito sobre eso. Incluso habló de la emancipación de la religión, emancipación de los curas, de los tutores. Piensa por ti mismo, ¿no? Atrévete a pensar, ¿no? Saca de audio, ¿no? Atrévete a pensar. Es tú mismo, tú eres el gestor de tu propia realización, como digo, los términos actuales, ¿no? Entonces, y actualmente, pues, ¿cuál es mi referente del bien, ¿no? El referente del bien, un poco ya la cosa pasa ya un poco deformada. El referente de la verdad, ¿cuál es? El sujeto. Yo me percibo como tal y soy eso. La percepción es una operación de la mente, del psiquismo, pero en tu ser ¿qué cosa es lo que eres? Había una muchacha que se veía pues gata y se veía hecho sus arreglos todo para estar como gata. No, yo soy gata, yo soy mujer, soy gata. No, tú eres mujer, te imaginas que eres gata, pero no. Entonces, pero no, es que ahora se respeta mucho la subjetividad de la persona. Y ustedes ven entrevistas que se hacen, salen en televisión o en YouTube, y de acuerdo a lo que la persona se percibe, esa es la verdad. Entonces, ciertamente el bien que busca la sociedad dependerá mucho de si la sociedad es una sociedad religiosa o si es una sociedad que tiene influencia ideológica. Pero serán esas instancias las que de alguna manera condicionen la concepción que tienen los habitantes o los que pertenecen a la sociedad, la concepción que tienen acerca del bien, para lo cual tienen que unirse para alcanzarlo. Entonces, el espíritu crítico es muy importante para eso. Y el cuarto, decíamos, es encontrar el sentido de la vida. Pero ese sentido de la vida, ¿quién me lo da? Me lo da justamente la cosmovisión que yo tengo, la visión del cosmos, la visión del mundo ordenado, tal como yo entiendo lo que es la vida. Sí, que Dios me dio vida y Dios me dice cómo debo vivir la vida para alcanzar la plenitud de mi ser. Y entonces esa trascendencia es lo que le da sentido a mi vida. Está bien, Señor, tú me pides que haga tu voluntad, que sea bueno con todos, todo, pero ¿qué más? Dime algo más, ¿no? Y entonces el Señor, la religiosa decimos eso, el Señor me revela para qué
Entonces tenemos así los 4 fines de la educación. Podríamos también darle vuelta aquí a la pizarra. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿O algún aporte más? ¿O alguna objeción también puede haber? No estoy de acuerdo con lo que he dicho en este aspecto, en lo pasado. A ver. Primero nos tomamos el café mejor. Nos tomamos el cafecito primero. ¿Ya? Entonces, con cuidado que hay unos cables, no se vayan a tropezar, no vayan a